de 100 años de soledad, parte 2, páginas 50 a la 100. El viaje de Amaranta, siempre aplazado por las ocupaciones de Úrsula, cuando le dio el beso a Rebeca de despedida, le susurró al oído: no te hagas ilusiones. Aunque me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. Rebeca había quedado a cargo del orden doméstico, mientras la india se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi, su novia le recibía las visitas con las ventanas y puertas abiertas, para estar a salvo de toda suspicacia. Esa era una preocupación innecesaria, ya que el italiano había demostrado ser tan respetuoso que no se atrevía a tocarle la mano de la mujer que sería su esposa. Aureliano, por su parte, había descuidado el taller para enseñar a leer y a escribir a la pequeña Remedios. Pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla, hasta el punto de que pasaba muchas horas con él estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lápices de colores casitas con vacas en los corrales y sales redondos, con rayas amarillas que se ocultaban detrás de las lomas. Rebeca era infeliz con la amenaza de Amaranta, pues conocía el carácter de su hermana, las usaba la violencia de su rencor, pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño, aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra. Llama a Pilar Ternera para que leyera El Porvenir. Pilar Ternera pronosticó: no serás feliz mientras tus padres permanezcan insepultos. Rebeca se estremeció. En ese instante se acordó de un caballero calvo vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrado, con un botón de aro, que nada tenía que ver con el rey de capas. Rebeca quedó tan preocupada que se lo contó a José Arcadio Buendía, y ese la reprendió por dar crédito a pronósticos de barajas, pero se dio a la silenciosa tarea de remover muebles y voltear camas buscando la tula de huesos. Recordaba no haberla visto desde los tiempos de la reconstrucción. José Arcadio Buendía regresó a la casa liberado de una carga que por un momento pesó tanto en su conciencia como el recuerdo de Prudencio Aguilar. A pasar por la cocina, le dio un beso en la frente a Rebeca. «Quítate las malas ideas de la cabeza», le dijo, «serás feliz». La amistad de Rebeca abrió a Pilar Ternera las puertas de la casa, encerrada por Úrsula desde el nacimiento de Arcadio. Aureliano Buendía y Remedios Mascote se casaron un domingo de marzo, ante el altar que el padre Nicanor hizo construir en la sala de visitas. La pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. Una tarde de febrero, interrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano, y les mostró el calzón embadurnado de una pasta achocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si hubo tiempo para enseñarla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes
para corregirle el hábito de mojar la cama. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. El día de su matrimonio, Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto. Aureliano, por su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir. Trabajaba todo el día en el taller y Remedios le llevaba todas las mañanas un café sin azúcar. Ambos visitaban toda la noche a Moscote. Amaranta se hizo cargo de Aureliano. José lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer con una cinta negra en el sombrero y hacía una visita silenciosa. Aún Rebeca, que parecía desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puños. La mayoría de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador, pero nadie se había atrevido a incluirlo en los planes, no solo por sus vínculos con el corregidor, sino por su carácter solitario y evasivo. Se sabía además que había votado azul por indicación del suegro, así que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos políticos, y fue un puro golpe de curiosidad el que lo metió en la ventolera de visitar al médico para tratarse un dolor que no tenía. Antes de hacerle ninguna pregunta, el doctor lo llevó a la ventana y lo examinó. Por dentro, el párpado inferior. No es ahí, dijo Aureliano. Según le habían indicado, se hundió el hígado con la punta de los dedos y agregó: es aquí donde tengo el dolor, que no me deja dormir. Solo 6 meses después supo Aureliano que el doctor lo había desanunciado como un hombre de acción, por ser un sentimental sin porvenir, con un carácter pasivo y una definida vocación solitaria. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la cerviz al yugo matrimonial, al carácter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambición absorbieron la descomunal energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. La lluvia cedía, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta
con Úrsula y trató de enfrentarse a los soldados que soltaron una andana ciega desde la esquina. Las viejas pistolas, guardadas muchos años en un ropero, no funcionaron, protegiendo a Arcadio con su cuerpo. Úrsula intentó arrastrarlo hasta la casa. «¡Ven! ¡Por Dios!», le gritaba. «¡Ya basta de locuras!». Los soldados lo apuntaron. «¡Suelten a ese hombre!». «Señora», gritó uno de ellos, «o no respondemos». Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas. La resistencia había sido aniquilada en menos de media hora. Ni un solo de los hombres de Arcadio sobrevivió al asalto, pero antes de morir se llevaron por delante a 300 soldados. El último baluarte fue el cartel. Antes de ser atacado, el supuesto coronel Gregorio puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a batirse en la calle. Rebeca Buendía se levantaba a las 3 de la mañana desde que supo que Aureliano sería fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José Arcadio. Ella esperó toda la semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba las cartas de Pietro Crespi no lo fusilaran aquí. Le decía a José Arcadio: lo fusilarán a medianoche en cuartel para que nadie sepa quién formó el pelotón, y lo enterraban allá mismo. Rebeca siguió esperando. Son tan brutos que los fusilarán acá. Tan segura estaba que había previsto la forma en que abriría la puerta para decirle adiós con la mano. El martes a las 5 de la mañana, José Arcadio tomando el café y soltando los perros, cuando Rebeca cerró la ventana, se agarró de la cabecera de la cama para no caer. «Ahí lo trae», suspiró. «Qué hermoso está». José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio con unos pantalones que habían sido suyos desde la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tenía las manos apoyadas en la cintura, porque los nudos ardientes de las axilas le impedían bajar los brazos. «Tanto joderse uno», murmuraba el coronel. «Aureliano Buendía, tanto joderse para que lo maten a uno. 6 maricadas sin poder hacer nada». Aureliano José, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sábados iba con los soldados a la tienda de Catarino. Se consolaba de su absurda soledad, de su adolescencia prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que él idealizaba en las tinieblas y las convertía en amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación. Poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra, mientras el propio
gobierno admitía los progresos de la rebelión. Los oficiales de Macondo tenían informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Márquez. Le confirmó que en efecto los dirigentes del partido habían establecido contratos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la ministra general para los rebeldes que depusieran las armas. El coronel Aureliano Buendía había sido muerto en un desembarco cerca de la capital provincial. Aureliano José era sordo a todo argumento, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida. Fue a la tienda de Catarino, encontró una mujer de senos fruncidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo. Trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La veía en el corredor cosiendo en una máquina de manivela. Amaranta se sintió liberada de un lastre y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Márquez, porque llegó inclusive a desearlo como hombre del dormitorio. Confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Márquez. Le confirmó que en efecto los dirigentes del partido habían establecido contratos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la ministra general para los rebeldes que depusieran las armas. El coronel Aureliano Buendía había sido muerto en un desembarco cerca de la capital provincial. Aureliano José era sordo a todo argumento, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida. Fue a la tienda de Catarino, encontró una mujer de senos fruncidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo. Trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La veía en el corredor cosiendo en una máquina de manivela. Amaranta se sintió liberada de un lastre y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Márquez, porque llegó inclusive a desearlo como hombre del dormitorio, de un lastre, y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Márquez, porque llegó inclusive a desearlo como hombre del dormitorio. Cuando Amaranta lo vio entrar, sin que él hubiera dicho nada, supo de inmediato por qué había vuelto.
En la mesa no se atrevían a mirarse a la cara, pero 2 semanas después del regreso, estando Úrsula presente, él fijó sus ojos en los de ella y le dijo: siempre pensaba mucho en ti. Amaranta le huía, se prevenía contra los encuentros casuales, procuraba no separarse de Remedios. La bella le indignó el rubor que doró sus mejillas el día en que el sobrino le preguntó hasta cuándo pensaba llevar la venda negra en la mano, porque interpretó la pregunta como una alusión a su virginidad. Cuando él llegó, ella pasó la aldaba por su dormitorio, pero durante tantas noches percibió sus ronquidos pacíficos en el cuarto contiguo. ¿Qué descuidó esa precaución? Una madrugada, casi 2 meses después del regreso, lo sintió entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero como lo había hecho cuando era niño, como lo había hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado y el crotaloteo de los dientes cuando se dio cuenta de que él estaba completamente desnudo. «Vete», murmuró, ahogándose de oscuridad, «vete o me pongo a gritar». Pero Aureliano José sabía entonces lo que tenía que hacer, porque ya no era un niño asustado por la oscuridad, sino un animal de campamento. Desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban hasta el amanecer. «Soy tu tía», murmuraba Amaranta, agotada. «Es casi como si fuera tu madre, no solo por la edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar». Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la comprobación de que ella no pasaba la aldaba. No había dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en las abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca, en las vendas de los heridos, en el pavor instantáneo del peligro de muerte, y a toda hora y en todas partes. Había huido de ella, tratando de aniquilar su recuerdo no solo con la distancia, sino con un encarnizamiento aturdido que sus compañeros de armas calificaban de temeridad. Pero mientras más revolcaba su imagen en el muldar de la guerra, más la guerra se parecía a Amaranta. Así padeció el auxilio, buscando la manera de matarla con su propia muerte, hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hombre que se casó con una tía que además era su prima y cuyo hijo terminó siendo abuelo de sí mismo. ¿Es que uno se puede casar con una tía?, preguntó él.
asombrado. No solo se puede, le contestó un soldado, sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que no se pueda casar con su propia madre. 15 días después desertó. Encontró a Amaranta más alejada que en el recuerdo, más melancólica y pudibunda, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril que nunca de las tinieblas del dormitorio y más desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. «Eres un bruto», le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. «No es cierto que se le pueda hacer eso a una pobre tía, como no sea de dispensa especial del Papa». Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer a Europa de rodillas y besar las sandalias del sumo pontífice, solo para que ella bajara sus puentes levadizos. No solo eso, rebatía Amaranta, es que nacen los hijos con cola de puerco. Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos 5 años. Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre, era igual al coronel. Por los tiempos en que los llevaron a conocer el hielo, la mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. «Es idéntico», dijo Úrsula. «Lo único que falta es que haga rodar las sillas con solo mirarlas». Lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre mientras ese no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino, aunque Amaranta insistió en que lo dejaran para acabar de criarlo. La madre opuso. Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se le soltaba gallinas a los gallos finos, pero en el curso de ese año se enteró, 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de los 10 años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo 2 se distinguieron del montón, uno demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecían tener la propiedad de despedazar todo lo que tocaban. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre, y quien había dejado el cabello largo y con bucles, como a una mujer. Entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula y exigió: «Quiero la bailarina de cuerda». Úrsula se asustó, abrió el arcón, rebuscó entre los anticuados y polvorientos
objetos de los tiempos de Melquíades y encontró envuelta un par de medias de bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de 12 años bautizaron con nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y le ancho de sus territorios de guerra. Dice al principio, Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba quedarse con ellos, pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo, a servirles de madrinas. Cumplimos con bautizarlos, decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y el lugar, fecha y nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regresen. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante. No se preocupe, comadre, dijo enigmáticamente el general. Lo que el general Moncada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvió a ser tan intensa como en los meses que se precedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. Cumplimos con bautizarlos, decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y el lugar, fecha y nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regresen. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante. No se preocupe, comadre, dijo enigmáticamente el general. Lo que el general Moncada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvió a ser tan intensa como en los meses que se precedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. Animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas.